nomenclatura, isomería de posición, las características generales y las clasificaciones. Propiedades físicas, acuérdense de destacar eso, que los alcoholes de bajo peso molecular son los que los alcoholes de bajo peso molecular son los que son solubles en agua. A medida que va aumentando la cadena empiezan a perder su solubilidad en el agua y son solubles en solventes no polares. Nos faltaba ver las propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? Los alcoholes, por tener un grupo oxidrilo, en las propiedades físicas nosotros veíamos que forman puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? El puente de hidrógeno va a ser para los alcoholes de bajo peso molecular y le va a dar puntos de fusión y ebullición relativamente altos, más altos que los alcanos que tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Lo que nosotros vamos a tener la reactividad va a ser acá, en el oxidrilo del alcohol, ¿sí? Ese oxidrilo va a ser altamente reactivo, ¿sí? Tiene 2 electrones libres que le van a dar capacidad de formar potenciales enlaces después. Una de las reacciones de los alcoholes se llama esterificación, ¿sí? Éster. Diferencien bien las palabras porque hay 2 palabras que son iguales, ¿sí? Éter y éster, ¿sí? Acá que no les pase de confundirse. La esterificación consiste en la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol. Esta reacción nosotros la vamos a ver ahora, pero la vamos a volver a retomar cuando veamos ácidos, ¿sí? ¿Un ácido qué es? Es un compuesto carbonado, el cual el carbono que porta el grupo funcional tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el oxidrilo, ¿sí? Se nombra como cualquier otro compuesto, siendo el carbono 1 el que tenga el grupo, este grupo se va a llamar carboxilo, ¿sí? El de los ácidos se llama carboxilo. Todo esto es el grupo carboxilo. Como este es un ácido de 2 átomos de carbono, le vamos a llamar etanoico, ¿sí? Ya la nomenclatura me marca que es un ácido porque la terminación es oico, ¿sí? Ácido etanoico. Ese ácido se le suma un alcohol cualquiera, que puede ser, por ejemplo, el metanol. Y van a ver que todas las reacciones de alcoholes son iguales, ¿sí? Todas las reacciones de alcoholes son con deshidratación. ¿Qué quiere decir? Que una de las moléculas pierde un hidrógeno y la otra pierde un oxidrilo con formación de agua en los productos, ¿sí? Si yo sumo acá, en los productos voy a sumar una molécula de agua, ¿sí? Ahora, lo que a mí me queda se va a unir para la formación del éster, ¿sí? El esqueleto del ácido queda tal cual como está, ¿sí? Queda así, CH3, carbono, oxígeno, el otro oxígeno, ¿sí? Fíjense que copié tal cual como está. Y este radical que queda del alcohol va a ser el que se va a unir al oxígeno del grupo ácido. Esto es un éster, ¿sí? ¿Qué características tiene la esterificación que usa como catalizador el ácido sulfúrico? ¿Para qué? Para lo que dice Nazareno, para deshidratar, para poder perderse esa molécula de agua. Esta reacción la vamos a ver ahora y cuando vemos ácidos se retoma. Por eso les digo que estas clases son muy importantes. Porque donde vemos una característica, uno de los compuestos y más alcoholes, que es el padre de la mayoría de los compuestos oxigenados, se va a entrar a relacionar con la más agua. ¿sí? O sea que Ahí. dice CH allá en el último. ¿Qué? En la última molécula dice CO, CH, CH solo. Acá en la última, porque no alcanzo a ver. Sí, CH solo. No, CH3. No. Ah, pero no alcanzo a ver. Para que no puedo correr pizarra. Ah, sí, lo vi. Bien, ahí está en la reacción de cómo queda el éster formado, ¿sí? Es una reacción genérica. ¿Sí? Gracias.
Más agua. Bueno, Todo un tema. El carboxilo, a eso se llama etanol. Esto ya es un ácido carboxílico, que es el próximo Ácido grupo que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Ácido carboxílico. Se caracteriza por tener el grupo funcional en el carbono de una punta. Siempre los ácidos y los aldehídos van a tener el carbono en el extremo, ¿sí? En la punta. Y de ahí viene la cadena carbonada en este sentido. Siempre se cuenta como uno a este grupo funcional. Si fueran 3 carbonos, sería propanoico. Que de chiste fácil, ¿no? La nomenclatura va a ser siempre oico o puede ser ico nomás. ¿Eh? Siempre va a ser oico o puede ser ico nomás. Oico. Porque ponerle el ácido Soico. benzoico es. Oico. ¿Qué pasa, Nacho? no, yo me río. Ayer el curso era una... Profe, ¿Y hoy qué pasa? pasa que lo retamos. Sí, Por lo que pasó, por eso. Lo retamos. sí. Hoy me retaron, profe, y no me puedo reír. Bueno, prosiga. ¿Cómo se llama? Lo vamos a volver a retomar cuando veamos ácidos. ¿Un ácido existe en ¿Eh? ¿Metanoico sí? Pensé que era- Bien. Otra reacción característica de los alcoholes es la adición de ácidos hidráceos o de halogenuros de hidrógeno, como dice ahí. Cuando yo sumo un alcohol con un ácido hidráceo en medio ácido, se forma un alcano halogenado más agua. Más agua. ¿Sí? Traduciendo esto a una reacción, adición de ácido. Adición. ¿El PowerPoint ese está en el Classroom? Siempre va a tener Capaz que sí, ahora sí. Fíjate, ¿eh? Porque si están esos PowerPoint necesitamos ni siquiera la explicación. Ah, sí está el PowerPoint. El metanol. Somos un... Ah, hoy lo subió. ¿Cómo? ¿Qué? No sé quién preguntó. ¿Qué cosa? Es puente de Es hidrógeno, fuerte, es fuerte y más fuerte todavía para los alcoholes de bajo peso molecular. En el alcohol el catalizador sigue siendo sulfúrico. Acá lo que pasa es una doble sustitución, ¿sí? El oxidrilo se va con el hidrógeno para la formación de agua, ¿sí? Agua. Más. Y el CH3 se va a ir con el bromo para formar un alcano halogenado. ¿Sí? Les va a quedar CH3, bromo, bromometano es esto, ¿sí? Bromo. Profe, ¿qué catalizador otra vez lo mismo, no? Sulfúrico. Van a ver que en casi todas las reacciones de alcoholes está el sulfúrico porque es lo que dicen hace un deshidratante. En la mayoría de las reacciones de alcoholes se pierde una molécula de agua. Eso les digo, guarda con éter y éster, ¿sí? Es la diferencia. ¿Cómo dice el nombre ya del compuesto que quedó? 180 grados centígrados. Bien, bromometano. Hay que tener cuidado con estas dos reacciones, porque justamente estas dos reacciones usan temperatura. Acá está mal esto. La reacción esa está mal. La que usa 180 grados por lo general es esta, Hay que anotar. la esterificación. 180 Y la grados. que usa 140 es la Esa. eterificación. Una cosa es éster y otra cosa es éter. No se confundan en la prueba. La que vamos a ver ahora es eterificación. Las dos estas son esterificación, las dos. Esta es éster y la otra es Éter. éter, sin S. Y la de allá. La adición de ácido hidráceo. Y este es el... ¿Qué pasa, Nacho? No, es que yo que es que le intento culpar a la... Calentar un alcohol. Si vos calentás un alcohol en presencia de ácido sulfúrico, si es a 140, o sea, si vos tenés dos alcoholes y es a 140 grados, se forma un éter.
si vos tenés un alcohol y un ácido y es a 180 grados, se forma un éster. ¿Y la diferencia química cuál sería? O sea, está haciendo lo reactivo. Porque no nos vas a tener todo el enlace al oxígeno y el otro enlace simple. Muy bien, Nasi. Bien. Cargando. ¿Puedo borrar alguna? ¿Esta la puedo borrar, la esta? Está todo grabado. Tomale foto. Si vos le diste la. Gordo vivido. Formación de... Oye, el jueves, ¿tenés razón? Puta madre. Esos compuestos que ustedes vieron en la práctica que aparecen con un oxígeno entre medio de dos radicales alquilos, eso es un éter. Y sí. La reacción del éter se da entre dos alcoholes. Dame los nombres, Al. ¿Cuál es? Etanol y más propanol. Etanol Y butano. Más propanol. más. Propanol. Ponemos el propanol acá. CH3, CH2, CH. Bien, tenemos etanol más propanol. ¿Por qué te reís? Se va a formar una molécula de agua y se va a quedar todo. Otra vez el catalizador vuelve a ser ácido sulfúrico a 140 grados. Me va a formar lo mismo. O sea, ustedes piensan que en todas las reacciones de alcoholes hay deshidratación. Un alcohol pierde el oxígeno y el otro pierde el OH. Dormiste. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer para formar el compuesto es unir lo que me queda. El etanol. De acá voy a unir CH3, CH2, oxígeno, CH3, ¿Qué es el pizarrón blanco, profe? oxígeno, ¿lo borro? Y del otro voy a unir CH2, CH2, CH3, ¿sí? Lo que me queda de la cadena, ¿sí? CH2, CH2, CH3. Este éter, Esa weá me está confundiendo. ahí recién hablábamos de la nomenclatura. Los éteres tienen de 2 a 3 tipos de nombres, ¿sí? De nomenclatura. Yo lo puedo esto llamar etilpropiléter por orden alfabético, Propil. ¿sí? Etil, Propil. propil, éter. Ahora podemos hacerlo de Esa la es la más tuya. sencilla, ¿no? Esta es una nomenclatura sencilla y es vieja. Otra manera de nombrarlo puede ser lo había puesto yo. Sí, está bien. etano, oxi, propano. El oxi obviamente ya sabemos que es el oxígeno que está en el medio. ¿Sí? Propano. Y si no, otra manera de nombrarlo es etoxipropano. ¿Sí? Esto. El tox. Cualquiera de las tres formas es correcta para un éter. A ver si me acuerdo. Adapten la que más les guste. Y si tuviésemos de esa forma de que toxipropano, si tuviésemos un metano, María más fácil ese dice. Metoxipropano. Y si ¿Qué? fuera un- Ahora pregunta, ¿qué es el éter del alcohol? Si yo miro un alcohol y miro un éter, o sea, si yo miro, por ejemplo, el etanol y un éter, o sea, vamos a mirar este y vamos a mirar este. Un oxígeno en medio. Yo tengo el etanol y el dimetiléter. ¿Qué tienen de parecido entre ellos? La fórmula molecular. Bien, a ver, ¿cuánto es la fórmula molecular? Es carbono 2, CH3. Ah, CH2. hidrógeno 6. 6, Oxígeno. oxígeno. ¿Qué tipo de isomería tendrán ellos dos? No es de posición, no es de cadena. La isomería, cuando yo tengo dos compuestos que son diferentes, pero que su fórmula molecular se parece, la isomería es de función. Los alcoholes y los éteres son isómeros funcionales entre sí, ¿sí? Nos va a pasar con los aldehídos y las cetonas. También son isómeros funcionales. Profe, ahí sería es el toxipropano más agua. No es hidrogenado. Ah, perdón, gracias. Hidrogenarlo. Me faltó la... No, porque tendría que agregar Gracias. otro H. Ah, De nada. ¿Cómo de nada? Si me lo dijo No, ella. sí, pero se le olvidó decir eso. Ella me lo dijo. ¿Eh? ¿Por qué me hace esto? Sí.
grupos ¿Qué? funcionales depende de qué está unido. Por ejemplo, el grupo funcional ahí es el oxidilo. Sí. Pero en el caso de los éteres es el oxidilo. Los éteres, como se dan cuenta, la fórmula general es radical, oxígeno, radical. El radical puede ser igual o puede ser distinto. Profe, yo te quiero preguntar eso. ¿Qué? En el tema de la nomenclatura, se nombra primero la cadena más corta y después la cadena más larga. En Bueno, el caso sí. de ahí del etoxipropano, es por etoxi, bueno, por metil. Sí, es por una cuestión de orden alfabético. Ah, de orden alfabético. Entonces, si fuera un metil, primero se nombraría un metil y un Metoxipropano. Etoximetano. etoximetano. Tox. Pensé que era por la velocidad. Ahora vemos este. Bien. Bien, llevamos tres reacciones. Éster, ácido hidrácido y éter. ¿Cuántas son? Bien. Esta. Esta es la más importante de las reacciones de alcoholes. Las oxidaciones. Si yo oxido un alcohol primario con un oxidante que puede ser débil o fuerte, Un oxidante habitual. ¿a qué le llaman oxidante habitual? No sé, eso lo decía en la pelea de tú. Le decía oxidante habitual, pero no le decía qué oxidante era. Claro. Bien, oxidante suave nosotros lo conocemos al óxido crómico. Profe, guarda que casi tira la... Ah, para que lo ponga. Bien. Un oxidante suave permite que un alcohol primario se transforme en aldehído y si yo sigo oxidando, ese aldehído se obtiene un ácido hidrácido. ¿Sí? Los alcoholes primarios se oxidan para la formación de aldehídos y los aldehídos se oxidan para la formación de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si yo oxidara el metanol, No, a ver. que es un alcohol primario, vamos a hacerlo con etanol. Este sí es primario. El etanol va a pasar a... aldehído. Y ese aldehído, fíjense que al ir adicionando oxígeno, o sea, al ir oxigenando, el alcohol se transforma en un aldehído. Los hidrógenos que tenía este carbono se van con el oxígeno para formar agua, pero la reacción no se pone. Ah, ya. ¿Sí? Ya decía Y yo. ese aldehído se sigue oxidando para la formación de un ácido carboxílico. Ocho. El etanol pasa a etanal, terminación al los aldehídos, y esto pasa a ácido etanoico. Se hacen las tres, profe, cuando nosotros lo hacemos. Si yo tengo una oxidación suave, vos obtenés aldehído. Y si te hablo de oxidación fuerte, el alcohol pasa a ácido enseguida. Es ácido carboxílico. Claro, ácido carboxílico. Esa es la reacción, pasa de alcohol primario a aldehído y de aldehído a ácido. Si la oxidación es suave, obtengo un aldehído y si es fuerte, obtengo un ácido carboxílico. O sea que eso va, o sea, nosotros vamos a tener que copiar, depende de lo que nos diga este ejercicio. Claro, por ejemplo, en la práctica creo que hay un ejercicio que dice, obtenga el producto por oxidación suave del butanol. Pues ya sabés que vas a obtener un aldehído. Un aldehído. ¿Y solamente un aldehído lo dejamos ahí? ¿O Claro, queda ahí. Si es oxidación fuerte, pasás directo al ácido carboxílico. Alcoholes es complicado en este sentido, en que alcoholes forma, no sé, Todo lo que tenga oxígeno. Profe, ¿qué lo copiamos debajo de eso? sí, debajo. Por ejemplo, el compuesto de dos carbonos nosotros decíamos etano. Pasa de ano a al. Al. Y no hay que poner No hay que aldehído. ponerle aldehído etanal, No. solamente etanal. Etanol. Pero no te puedo preguntar a mí. Sí. ¿Tiene orden de caso, profe? ¿Eh? No, porque no me quieres. ¿El qué? ¿Amida? No, todo bien. ¿Amida o amino? Hay dos. Amida es una cosa y amida es otra. Claro. 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 Después está el aminoácido
Ah, profe. Con amigas y etc. Prosiga. Esta pregunta capaz que sí me la puedo contestar. ¿Qué? El líquido de los cajitos en los que suelen guardar bichos. ¿Viste? Bichos muertos. Salvo el dejate de joder, el resto. Bueno, entonces, ¿cuándo? ¿Mañana? Hoy. Hoy. 11 le puse creo el fecha. Ah, el 11. Mucho tiempo tiene. Pero, profe, sigamos, profe. ¿Qué? ¿Le puedo preguntar por...? ¿Qué pasa con el Felipe? Coño. ¿Cuál me dijiste, Giselle? Oxidación del 2-butanol. O sea, cuando tiene el numerito es Aldeído. 2-butanol. Sí. Cetona. Negro, ya está toda la batería. Bien, este es el 2-butanol, ¿sí? La oxidación a mí en la reacción me dice que me va a dar una acetona, ¿sí? Quiere decir que cuando yo oxido un alcohol secundario, como este, me va a dar el doble enlace del carbono con el oxígeno, pero en el carbono donde antes estaba el oxidrilo. En este carbono viene el oxígeno y pasa de ser el 2-butanol o el butan 2-ol, como vieron con Tucu, pasa a ser la 2-butanona. Butanol. La acetona termina en ona, la Butanol. Ah, no, no. butanona. Se sigue usando como catalizador el óxido. Está bien lo de la tubo. En estos casos se utiliza como catalizador el permanganato de potasio. Porque pasa de leche, porque si no te quedaría un propanal. Con alcoholes primero se No, usan no alcoholes pasa por diferentes. aldehído. Si es aldehído no puede ser cetona, porque el aldehído tiene el grupo funcional en el carbono 1 y las cetonas en el carbono 2, 3 o en el que esté en el medio. Si es aldehído no puede ser cetona. Entonces, con alcoholes primarios solamente usamos oxidantes débiles, secundario y terciario. ¿Qué dijo? Sí. Oximetal. ¿Cómo es la oximetalona, profe? Ah, espera, le quería preguntar una... El terciario no existe, ¿sí? Ya está. Con Tucu, si fuera en el laboratorio, una reacción que se llama, creo que el test de Lucas. El test de Lucas te identifica por la velocidad de reacción de los alcoholes si es primario, secundario o terciario. Si es primario, la reacción es rápida; si es secundario, la reacción es más lenta; y si es terciario, no reacciona. En la teoría que nos dio, dice que los alcoholes primero y secundario se oxidan con con oxidantes débiles, y el tercero solamente se oxida con oxidantes fuertes Y temperatura. y agente enérgico externo. Decía que se hacían, o sea, que En la medio vaso. ¿En qué parte de la teoría? pero que Tucu se los pasó. pero en condiciones se hacía una ruptura Claro. oxidativa del enlace carbono-carbono. Sí. Eso. Ah, es verdad. Pero era Como medio una Entonces enfermedad se casi imposible, pero... y te queda una... Nosotros en la teoría decimos que no se oxida. Es que es igual que es imposible la El terciario no se oxida. Sin embargo, Está tan altamente sustituido ese alcohol que es difícil que sea reactivo. Pero, profe, claro, pero dice ¿se puede crear una ruptura en el enlace de carbono? Ahí está la oxidación de alcoholes primarios. Cuando oxida de propanol a propanal y de propanal a ácido propanoico. Y oxidación de alcoholes secundarios de 2-propanol a propanona, ¿sí? ¿Por qué se le bajó el brillo? Se le bajó el brillo. Y estamos. ya debe ser el foco que... ¿Qué agita eso? Oxidantes débiles, el óxido crómico es un oxidante débil, ¿sí? El óxido crómico es el oxidante débil que oxida alcohol aldehído. Y oxidantes fuertes puede ser el permanganato de potasio o el dicromato de potasio, también es un oxidante fuerte. Cualquiera de los dos oxidan al alcohol primario de alcohol a ácido carboxílico. Sí. O sea, como catalizadores o qué.